Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha llegado el momento, proeligendo papa, ¿no? Diría la Iglesia, para ayudarnos a tomar conciencia de la necesidad que tenemos todos, ¿no?, de unirnos en la plegaria y en la oración, pidiendo que el Espíritu Santo manifieste, ¿no?, su gracia en la decisión de los cardenales, en la reflexión que acompaña, ¿no?, fundamentalmente la celebración de esta misa, y en la misa que ha celebrado hoy, pues, todo el Colegio de los Cardenales, pues existe esa premisa, ¿no?, fundamental, ¿no? Elegir a quien pueda conducir a la Iglesia en medio de las necesidades y las urgencias de nuestro tiempo, que pueda responder ante las grandes inquietudes, ante las diversas situaciones que exigen que la Iglesia siga cumpliendo o siga llevando a cabo la misión que Jesús le ha encomendado desde el principio, ¿no?, que es intentar, en medio de todas esas exigencias, proyectar la novedad siempre perenne del Evangelio de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que en el fondo consiste, ¿no?, en aprender a responder ante las situaciones del mundo, ante las exigencias, ¿no?, de lo que hoy consideramos que es nuestro tiempo, a la luz siempre del Evangelio, ¿no?, conforme a lo que Jesús de alguna manera nos enseñó cuando estuvo en medio de nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente todo esto se ve nublado, ¿no?, como consecuencia de todas las noticias, de todo lo que los medios de comunicación intentan transmitirnos, todos los, ¿no?, como las noticias que en algún momento crean amarillismo, etcétera, que todo esto como si se viera, ¿no?, como si fuera una decisión de hombres que políticamente intentan moverse en un partido o en otro. Pues creo que de alguna manera, ¿no?, nosotros tenemos que ser un poquito más profundos, ¿no?, ante esta situación, y lejos de dejarnos contaminar, ¿no?, por lo que los medios de la comunicación nos plantean, intentar verlo a la luz, ¿no?, fundamentalmente del misterio que encierra, ¿no?, el hecho de que una persona asuma una responsabilidad delante de Dios de escoger a quien de alguna manera tiene que llevar a cabo una misión que es que en realidad nadie la quiere en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Que creo que con sensatez, y como sacerdote lo digo, creo que de alguna manera nadie la querría en sí, ¿no?, por el peso que implica, ¿no?, para cualquier hombre, ¿no?, ser de alguna manera el representante de Cristo en la tierra, ¿no? Así que vamos a pedir especialmente al Señor para que tengamos, pues eso, ¿no?, la serenidad, la paz, sobre todo la plegaria, siempre vinculante, ¿no?, desde nuestro corazón hacia el Espíritu Santo, ¿no?, para que ilumine el corazón de todos y cada uno de estos cardenales electores que probablemente ya habrán realizado su primera votación a estas alturas, ¿no? Así que bueno, vamos a pedir especialmente al Señor que inspire y que se haga presente, ¿no? Así como hoy se ha cantado el Veni Creator Spiritus justo al inicio, ¿no?, de esta ceremonia, ¿no?, para de esa manera confirmar al menos la presencia de la gracia, ¿no?, y que se manifieste la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso siempre con esperanza, siempre con confianza, ¿no? No hay que dejarse de alguna manera, no repito, contaminar por teorías conspiranoicas y estas cosas, ¿no? O sea, con sensatez espiritual, orando y pidiendo que el Espíritu Santo se haga presente, ¿no?, en esta decisión. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la palabra de Dios que hemos escuchado en este miércoles de la tercera semana del tiempo de Pascua, pues nos sitúa en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y pues ya sabéis que como consecuencia de la predicación y el martirio de San Esteban, pues se libra una tremenda persecución en Jerusalén hacia todos aquellos
que siguen la nueva doctrina. Hasta ese momento todavía no se les conocía como cristianos, ¿no? Sino eran los seguidores de la nueva doctrina, los que anunciaban y proclamaban que el tal Jesús, ¿no?, era el Mesías, el Cristo, ¿no?, y que de alguna manera, ¿no?, pues había, ¿no?, establecido, ¿no?, a través, ¿no?, del misterio, de su misterio pascual, la obra, ¿no?, de redención que esperaba el pueblo de Dios, ¿no?, la liberación plena y definitiva de lo que más de alguna manera condicionaba el corazón de los hombres, que era precisamente el pecado, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, pues, arremeten los judíos contra los cristianos, ¿no? Y especialmente se hace un realce, ¿no?, acerca de lo que es el protagonismo de Saulo, que ya sabéis que aparecía en el día de ayer, corroborando, ¿no?, y aceptando, ¿no?, el martirio de San Esteban, y él mismo, ¿no?, en ese aspecto un joven, ¿no?, lleno de orgullo, ¿no?, en sí mismo, ¿no?, de su celo, ¿no?, por las tradiciones judías, iba hasta las casas y arrastraba hasta la cárcel a todos los que en algún momento presumían, entre comillas, pues todos los que se habían adherido de corazón al Evangelio de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es la situación que va ligada a lo que ya nuestro Señor Jesucristo había anunciado, ¿no?, que el signo de la persecución y la dificultad es algo que es inherente, ¿no?, a la vida cristiana, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que muchos de ellos, pues, que experimentaban este sufrimiento y experimentaban, pues, esta injusticia, pues, de algún modo pienso, ¿no?, que precisamente por tener tan cercana el acontecimiento de Cristo no les parecería extraño, ¿no?, como los apóstoles, ¿no?, que se alegraron en su momento por sufrir las consecuencias de su fidelidad al anuncio del Evangelio, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. Mientras tanto, pues gran parte de los cristianos que estaban en Jerusalén, pues toman la decisión de salir de Jerusalén, donde estaba, ¿no?, el conato de esta persecución, y empiezan de alguna manera a ir a las regiones de Samaria y de Judea y de Galilea, ¿no? Empiezan a desplazarse, y en medio de ese desplazamiento provocado por la persecución, pues aprovechan. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio. ¿De acuerdo? Y ahí vemos otro de los protodiáconos, que es Felipe, como Felipe, ¿no?, estando en Samaria, que está al norte de Jerusalén, pero que es en el ámbito geográfico, está bajando de Jerusalén. ¿Me explico? O sea, está un poco al norte, en el camino hacia Galilea, pues como allí, pues, se hace presente este protodiácono Felipe, y como, pues, él allí aprovecha, ¿no?, el hecho de que muchas personas en algún momento, ¿no?, pues acogen el mensaje que él está transmitiendo, como muchos se van sanando, se van expulsando demonios, ¿no?, en el nombre de Cristo, evidentemente, y que todo de alguna manera va generando un fruto extraordinario que hace que al final se produzca uno de los frutos más extraordinarios, ¿no?, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, que es la alegría, ¿no? Y la ciudad se llenó de alegría al ver los frutos que se estaban produciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta lectura? Primera, no hay mal que por bien no venga. Todo lo que de algún modo va ligado, ¿no?, a las situaciones difíciles, comprometidas, ¿de acuerdo?, que la Iglesia tiene que pasar en esta época, ¿no?, en el desarrollo de la vida de la Iglesia, siempre de alguna manera están condicionadas por la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué permite que se den estas circunstancias? ¿Por qué permite la persecución? Podemos establecer una lógica contundente, ¿no? La persecución forja carácter, ¿de acuerdo? Genera de alguna manera fidelidad, ¿no? Que no sé si me entendéis. La prueba, ¿no?, a la que estamos sometidos como consecuencia de la persecución produce mayor adhesión de corazón. Por tanto, ¿qué hace con los cimientos de nuestra fe? Los fortalece, porque es lo que hace toda prueba. ¿Me explico? Yo, pues cuando tenía mis laboratorios de materiales, cuando estudié mi carrera, pues de algún modo era lo que se presumía, ¿de acuerdo? Se exigía los materiales, pues evidentemente para ver cómo se comportaban y si estaban esos materiales suficientemente, ¿no?, pues ¿qué? Si fueran resistentes fundamentalmente a las cargas que iban a sobrellevar. Ahí no se daba cuenta qué materiales eran los adecuados y cuáles no. ¿Me explico? Pues de la misma manera, pues la prueba, la dificultad, acrisola y fortalece la experiencia de la voluntad del corazón de aquel que toma la decisión de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. O sea que es algo bueno.
Es algo bueno. No hay que verlo con dramatismo y con victimismo y con negativismo, ¿no? Un cristiano que experimenta la persecución sabe que eso le ayuda a acrisolar la virtud. ¿Me explico? Que le va a fortalecer interiormente. ¿Qué os parece? Pues yo querría un cristianismo más relajado, que todo me viniera de cara, que todo fuera perfecto. ¿Y cómo trabajarías la virtud? ¿A través de la vanidad que te generaría el pensar que lo tienes hecho? ¿Porque todo se te da de cara? ¿O de alguna manera hay una lógica, evidentemente, desconcertante para el hombre? ¿Por qué Dios permite que seamos probados? ¿Por qué permite que se den estas situaciones a veces tan difíciles, tan complicadas, ¿no? Dentro del devenir de la vida de la Iglesia? ¿Será que el Señor se le pasa? ¿Será que el Señor se le olvida? ¿Será que el Señor de algún modo se sorprende? Al Señor no se le escapa nada. Y todo lo que permite, lo permite para el bien de los que ama. Entonces tenemos que aceptar esa premisa. Hoy la persecución en Jerusalén no solamente produce ese efecto en el corazón de los fieles, de tenacidad, de fortaleza, sino que al mismo tiempo permite que aquellos que salían huyendo transmitan y comuniquen el Evangelio, poniendo de manifiesto también la voluntad del Señor, que el Evangelio sea predicado en todos los rincones de la tierra, ¿no? ¿De acuerdo? Trae un efecto positivo en sí mismo, ¿de acuerdo? Si ellos se hubieran quedado en Jerusalén, la palabra de Dios nunca hubiera llegado a Samaria. Pero Felipe, ¿no?, que encarna, ¿no?, esta misión, es al llegar allí, ya sabéis que Samaria, ¿cómo era considerada por parte de los judíos? Impura, judíos de poca monta, ¿me explico? Que no eran dignos de recibir, ¿no?, los bienes de la salvación, y de repente nos damos cuenta que la obra que realizaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que los signos que se hacían presentes en su vida se están haciendo presentes en medio de este pueblo. ¿De qué es consecuencia? ¿Qué trae como consecuencia la alegría? La obra de la salvación que Dios realiza en medio, ¿no?, de sus hijos, sobre todo aquellos que no se sentían dignos de ser merecedores de alcanzar esa salvación, ¿no? Cómo el Señor de algún modo se aprovecha de todo lo que podríamos considerar que es un mal para de alguna manera manifestar su gracia y su salvación. ¿Me explico? Tú imagínate que no nos reciben en un sitio. Oye, pero vamos a otro. Ya está. ¿Me explico? Y os cuento una anécdota. Pues nosotros llegamos aquí rebotados a Murcia, que lo sepáis. Nosotros, sí, llegamos rebotados, ¿no? Por una sencilla razón, ¿no? Son cosas que pasan y que muchas veces nosotros nos habíamos establecido en Castellón. Hubo cambio de obispo, el obispo se vino aquí a Murcia, ¿no? Y el obispo que llegó a Castellón no veía como... No veía... No veía no estaba como muy convencido de qué era exactamente lo que estábamos de alguna manera, ¿no?, realizando, ¿no?, como comunidad. ¿De acuerdo? Entonces como que no estaba así muy conforme y al final toman la decisión entre los dos obispos que lo mejor es que nosotros nos vayamos y nos vengamos a Murcia con el obispo, ¿no? No sé si me entendéis. Que hubiera podido ir a otro sitio, pero como se venía a Murcia, pues a Murcia, ¿no? Pero nosotros ya teníamos nuestro chiringuito montado en Castellón, ¿eh? Chiringuito digo yo, ¿no? O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Teníamos nuestra comunidad, nuestros fieles, llevábamos de alguna manera un apostolado también allí y de repente tuvimos que empaquetar todo y salir. Y alguien podría, evidentemente hubo mucha gente que se sintió ante eso, pues se sintió herida, se sintió de alguna manera, ¿no?, pues decepcionada. ¿Cómo es posible que lleven los frailes? ¿Me explico? Y aquí llegamos. Y aquí estamos, 18 años, ¿no, Benito? Ya aquí, 18 años. Y todo lo que hemos vivido en estos 18 años no hubiera sido posible si este obispo no hubiera dicho, yo estos son muy raros, son ornis. ¿Sabes? Son ornis, objetos religiosos no identificados. Así que de algo
¿Y lo hemos sufrido? Sí. Como comunidad lo hemos sufrido. Hemos sufrido ese desprendimiento para venir aquí. Hemos visto la cara de las personas, hemos visto de alguna manera la esperanza que tenían puesta, ¿no?, en lo que estábamos aportando y cómo esa realidad. Y eso se experimenta como un sufrimiento. No lo ves como un bien, de ninguna manera lo ves como un bien. Hasta que el tiempo te permite de algún modo entender, con el paso de los años y con el desarrollo de los acontecimientos, por qué era necesario que estuviéramos aquí. Y no por nosotros, no sé si me entendéis, ¿no? Para nosotros lo más cómodo hubiera sido siempre quedarnos, ¿no?, donde estábamos, ¿no? O sea, Dios aprovecha siempre las circunstancias y las realidades, ¿no?, que acontecen a nuestro alrededor para sacar el mayor provecho, para sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Así que hay que tener esa confianza, ¿no?, de decir que el Señor de algún modo nos vaya mostrando el camino como se lo mostró a la iglesia en ese momento. Salid de Jerusalén y aprovechad que se ha desatado esta persecución para que el nombre de Cristo sea anunciado donde haga falta, ¿no? Donde haya falta, alcanzar de alguna manera, ¿no?, pues esa gracia de la salvación. ¿Me entendéis la enseñanza? Primordial, para que de algún modo nunca nuestro corazón se aferre, ¿no?, a algo, sino que tengamos esa capacidad de desprendernos y tener claro que lo que Dios permite, lo permite para nuestro mayor bien. ¿Queda claro? A Dios no se le escapa nada. Y todo lo aprovecha para el bien de los que ama. ¿Queda claro eso? Pues muy bien. Pues continuará la historia del libro de los Hechos y seguiremos aprendiendo de cómo actúa el Espíritu, que a veces es un camino muy contrario al que muchas veces nosotros de alguna manera proyectamos. ¿De acuerdo? Así que bueno, ya sabéis que como consecuencia de esta persecución, uno de los primeros que salió de allí a anunciar y proclamar el Evangelio fuera de los límites de Jerusalén fue Santiago Apóstol. ¿Y a dónde vino? Así que aprendamos a tener esa fe para poder acoger los misterios de Dios que se manifiestan en el desarrollo de nuestra historia. ¿Vale? El Evangelio que hemos escuchado, seguimos con el discurso del pan de vida que Jesús realiza en la sinagoga de Cafarnaún. Recordad que de algún modo este discurso tiene como cometido establecer de una manera clara y contundente los fundamentos de nuestra piedad eucarística, ¿no? ¿De acuerdo? El cómo debemos aproximarnos a este misterio, ¿no? Y a este misterio hay que aproximarse con una virtud que es fundamental, que es la fe. ¿De acuerdo? Todo el que venga a mí no tendrá hambre, todo el que de algún modo escuche mi palabra nunca más tendrá sed, ¿no? Es lo que le dice a los suyos, es las mismas palabras con las que terminamos ayer el Evangelio, son las que empiezan con el día de hoy, situándonos ante aquel que tiene la capacidad de saciar nuestra necesidad fundamental, hambre y sed que no es precisamente material, sino es precisamente espiritual. ¿Y de esa hambre y sed de qué? De vida. ¿Y cuál vida? Eterna, ¿de acuerdo? Vida eterna. Porque yo he venido a llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad del que me ha enviado, ¿no? ¿Cuál es la voluntad del que me ha enviado? Que no se pierda ninguno de los que me ha dado. Por eso entendemos, ¿no?, la magnificencia, la magnanimidad del misterio de la obra de la redención. Porque Jesucristo se entrega de la manera como se entrega, ¿de acuerdo? Porque quiere a través de esa entrega, digamos, al menos de su parte, ofrecer el amor necesario para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿De acuerdo? Por eso extiende sus brazos en la cruz, por eso derrama hasta la última gota de su sangre, para que hacernos entender que su amor, ¿no?, abarca a la totalidad del pueblo de Dios. Padre, ¿y por qué de algún modo no se da esa salvación? No se da por falta de eficacia de la obra redentora de Cristo. No, se da como consecuencia ¿de qué? De nuestra dureza de corazón. Y ahí donde interviene fundamentalmente la virtud de la fe. Todo el que cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso es tan importante pedirle al Señor que el aproximarnos a Él de algún modo nos ayude a fortalecernos en una virtud que es fundamental para poder aceptar y acoger lo que el Señor nos invita a vivir
no tanto con nuestra lógica y nuestra forma de entender las cosas, sino con nuestra confianza en aquel que ha venido precisamente a ofrecernos un camino de salvación. Y se lo ha currado, creo yo, que todos deberíamos estar lo suficientemente convencidos de que nos lo ha demostrado no solamente con palabras, sino con hechos, con la propia entrega de su vida, ¿no? Entonces no deberíamos tener la más mínima duda y la más mínima desconfianza de que hacer lo que Él diga es lo que trae consigo el que yo pueda alcanzar, ¿no? Lo que ansía y anhela el corazón. ¿De acuerdo? Pero dudamos y desconfiamos y no aceptamos muchas veces su palabra, ¿no? Sobre todo en aquellas cosas que de alguna manera van ligadas a la fe. Porque la fe no se sostiene en la consistencia racional, ¿no? La fe se sostiene en la convicción de esta palabra y de esta promesa. Yo he venido para que no se pierda ninguno. Yo he venido para que todo el que crea en mí, y yo le he dicho a cada uno que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida en mí. Entonces, ¿eso qué nos tiene que llevar? A que en la confianza asumamos lo que Él nos pide, ¿no? Hagamos vida en nosotros esa palabra y confiemos plenamente, ¿no? En el contenido, ¿no? De su obra de salvación. ¿Me explico? Entonces no se cuestiona. ¿Me explico? No se cuestiona. El Señor nos dice, ¿qué opináis? No. Es curioso, ¿no? El Señor no es demócrata. ¿No se dais cuenta de esto? Que el Señor no nos dice, a ver, reflexionadlo y lo que opine la mayoría, eso es lo que tenéis que hacer. No. El Señor es monárquico. Yo soy el rey, vosotros los súbditos, obedeced. Pero no lo hace, ¿no? El ejercicio de su monarquía, ¿sabéis? El Señor no es su monarquía, su reinado, no es como los reyes de este mundo que nos tiranizan y que de alguna manera, ¿no? Pues se sirven de nosotros para sus intereses, sino que este rey se ha puesto a nuestro servicio y ha entregado su vida por nosotros, ¿no? Entonces, de algún modo, ese acto de amor es el que nos ofrece las garantías necesarias para que nuestro acto de fe se sostenga simplemente en su palabra. Y puede ser que incluso sea difícil de entender. Como puede pasar ahora que el Señor profundice en el misterio de la Eucaristía y nos hable acerca de lo que significa eso de comer su cuerpo y beber su sangre, ¿no? Es algo que va a ser un poco complicado. Mira, todos aquí, yo no sé, bueno, creo que todos los que estamos aquí creemos que Cristo está en la Eucaristía. Espero que sí. Yo espero que sí, ¿eh? Sí. Espero que cumplamos esa misión porque es una cosa que tenemos muy en el corazón. Haceros creer de verdad y de corazón que Cristo está presente en ese pedacito de pan, ¿no? O sea, que cuando adoramos el Santísimo Sacramento, que cuando celebramos los sagrados misterios, realmente estamos participando del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí nos miramos todos y decimos, creo. Pero desde fuera somos unos insensatos. A los ojos de un mundo racional. Pero ¿cómo se puede creer, ¿no? Realmente que el que no contiene cielo y tierra esté presente en un pedacito de pan. Y a estas alturas nosotros ya creemos. Eso es una gracia que no os podéis imaginar la magnitud de esa gracia. Que yo pueda hoy ponerme de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Es algo que no dimensionamos realmente la fe necesaria, ¿no? Para creer en las palabras de Jesús. Como dice el himno de la Dorte Devote, ¿no? Visus tactus gustus in te fallitur, en latín. La vista, el tacto, el gusto, cuando se acercan a ti, se equivocan. Se da audito solo, pero solo escucharlo de ti es suficiente para creerlo. Es la fuerza que tiene el advertir que de alguna manera la fe se sostiene en la palabra de Cristo. Por eso nuestra relación con Cristo es una relación, ¿no?, de adhesión de corazón. Es lo que le pasa a toda persona que ama, se fía. ¿Me explico? Toda persona que ama se fía. Cariño, voy a la plaza de mercado. Voy a comprobarlo. Entonces, ¿me entendéis lo que voy a ponerle un dedo y voy a seguir el registro por él? Eso es propio
del que desconfía, pero el que confía a la plaza, y tú te imaginas la plaza de mercado, comprar, te fías de la palabra en sí. Y eso es lo que tenemos que tener de alguna manera respecto a Dios por la unión, ¿no? Por el amor que Él nos ha dado, porque el amor consiste en que Él nos amó primero. Y esa es la base y el fundamento del por qué tenemos que creer. Así que tenemos que mantener esto. Tenemos que mantenerlo a raya, reconociendo sus límites, aprendiendo a no dejarnos atrapar tan fácilmente por lo que nos enreda la cabeza. Ya sabéis que tenemos ahí un combate tremendo. Entonces, que el Señor nos fortalezca en la fe y en la confianza. Y que esa fe nos ayude especialmente a reconocer lo presente, ¿no? Sobre todo en todo lo que se hace presente, pero especialmente en la Eucaristía. ¿De acuerdo? Pues nada, continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ya en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.